No, a sus órdenes. Senador, buenos días. Hola. Yo quisiera conocer su opinión de la violencia que se registró ayer en la Ciudad de México por esta marcha conmemorativa del 2 de octubre, que obviamente no fue protagonizada por los maestros de la CENTE, pero sí por grupos anarquistas. ¿Se equivocó la Asamblea Legislativa al modificar el Código Penal para que este tipo de delitos no se tipifiquen y no se castiguen? Bueno, y segunda pregunta, ¿qué esperan de la comparecencia del próximo lunes del secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, toda vez que ustedes han mostrado, el PRD en particular, una inconformidad por las últimas leyes reglamentarias, particularmente la Ley General del Servicio Profesional Docente? ¿Lo van a cuestionar duramente, críticamente? ¿Qué va a suceder ese día? Bueno, primero, las expresiones... Oye, Beto, aquí no... Sí. A ver, las expresiones de violencia de parte de grupos organizados que se han dado a llamar los anárquicos, y cuando tienen esa referencia, de lo que se trata de ellos es manifestarse contra toda forma de autoridad. Ese tipo de grupos no admiten ningún tipo de autoridad ni ningún tipo de orden y de regulación del orden público. Diría yo que son grupos que manchan el movimiento social, que afectan la opinión pública respecto a fechas históricas y emblemáticas como es el 2 de octubre y que deberían ser sancionados cuando transgreden todo tipo de normas. No solamente es el asunto de ese tipo de expresiones, sino el daño patrimonial, las lesiones, deben ser motivo de investigación y de ejercicio de acción penal. A ninguna fuerza política representan esos grupos, a ningún segmento de la sociedad representan esos grupos. No hay que confundirse, ¿eh? Ellos no son una fuerza organizada que utilice el radicalismo político. Ellos son transgresores de la ley. El radicalismo político también es una forma de dialogar, aun cuando suene contradictorio, ¿eh? Porque es el radicalismo que no llega a ser comisión de delitos. Entonces estos grupos, claro que deben de recibir todas las sanciones que la ley establece para quien transgrede diferentes tipos penales. Y no estaríamos con ello estableciendo un llamado al uso de la fuerza, porque de verdad las escenas que ayer se dieron, sobre todo aquella cuando un policía va incendiándose, no pueden llamar más que al reproche y a pedir que se cumpla con la ley. Lo de poder elevar las sanciones para las leyes del fuero común en el Distrito Federal tiene que hacerse con mucho cuidado. No es estar moviendo la penalidad de las leyes dependiendo de las circunstancias. Por eso yo sí creo que hay que aplicar la ley vigente como está hoy, pero ese artículo cuya penalidad fue modificada para que alcanzaran la libertad bajo fianza quienes estaban detenidos con motivo de los hechos del 1 de diciembre, ¿sí?, es un tipo penal. Hay otros que se transgreden, que tiene que ver con el daño patrimonial, que tiene que ver con las lesiones que provocan, que sin duda los llevan a una condición de que el procedimiento bajo el cual tienen que ser sancionados no alcanzaría fianza. El llamado sí es a que se aplique la ley vigente, y repito, no representan esos grupos anárquicos
a ninguna fuerza política, a ningún partido político. Ellos niegan todo reconocimiento de autoridad y niegan cualquier relación con las fuerzas políticas que participan en el escenario democrático del país. Esa es mi opinión sobre ese tema. La otra pregunta era... Bueno, recuerden que el propósito es la glosa de un año de ejercicio de la administración pública y en este caso en materia educativa. Esperamos que haya precisiones sobre el nivel de la educación en México, sobre el estado que guarda el sistema educativo en México, y no solo que se nos venga a referir las propuestas y los contenidos de las leyes que fueron materia de proceso legislativo en las cámaras. Queremos conocer cuál es el estado que guarda el nivel en el sistema educativo en México. Y ahí podemos encontrar muchas vertientes. Yo digo que va a ser una comparecencia complicada, va a ser una comparecencia no de trámite. El secretario es un personaje con mucha experiencia, con muchas habilidades para poder tener un debate, y las senadoras y senadores del PRD que van a intervenir están preparándose para un debate. Así es que yo avisoro que será una comparecencia complicada la que tenga aquí el secretario de Educación Pública. Pero eso no implica que no sea respetuosa. Tendrá que ser respetuosa e institucional el desahogo de esa sesión. Senador, sobre el mismo tema de las marchas, todo parecería indicar que lo de ayer fue una violencia prefabricada, con pequeños grupos que opacaron lo que era una manifestación masiva, y que además todo parecería indicar que hay la intención de que esos grupos actúen de manera recurrente, dentro de todo esto que traen de criminalizar la protesta social, hacer creer a la gente que siempre hay grupos violentos, y también como parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno del Distrito Federal. Esa es una pregunta. Y la otra es respecto a los foros energéticos. Ayer el senador del Verde, Pablo Escudero, pidió que lo invitaran a sus foros, y hubo una queja en los foros del PRI en el sentido de que el PRD se había salido y que al parecer había el intento de boicotear los eventos que el PRI está realizando. Bueno, primero ratifico que estos grupos organizados, que había que ver quién los organiza, quién los patrocina, están en cada uno de los momentos de fechas en donde hay una concentración de opinión pública por hechos políticos, y que desde luego afectan la imagen que la ciudadanía, que la sociedad tiene sobre las expresiones de hacer presencia, de mantener el recuerdo de fechas emblemáticas como 2 de octubre, ¿sí? Así es que yo reitero que son fuerzas organizadas, profesionales en la violencia, profesionales en generar caos, que no representan a ninguna fuerza política, que no representan a ningún partido, y que repito, es muy sospechoso su actuar, el patrocinio que encuentran de cada uno de ellos, y desde luego lo que tendrá que hacerse, repito, es aplicar la ley vigente. Y sin duda la Ciudad de México, con su ciudadanía que habita en la capital de la República, está siendo sujeta de una presión que creo que para muchos ya no es admisible, y así debemos de ser solidarios con la sociedad y encontrar soluciones reales a los problemas. El tema de los maestros es una realidad que hay que resolver, o sea, no solamente hay que postergar. Nosotros estamos llamando ya a una salida real que tiene que ver, y vamos pronto la siguiente semana a anunciarlo, cuáles son las propuestas de modificación a las leyes secundarias, ¿sí?, que nosotros podríamos presentar, que no significa la abrogación de lo que se hizo, no significa la abrogación de la ley, significa ajustar cuestiones determinadas para poder generar un equilibrio entre las pretensiones de los maestros en defensa de sus derechos laborales
y la necesidad de lo que todos reconocemos como un propósito conjunto de lograr una reforma educativa con calidad o un sistema educativo con calidad. O sea, no están reñidas las dos posiciones, y también si hay una realidad que resolver, pues hay que reconocer que hay que resolverla de fondo, y de fondo sería modificar en ciertas cosas las leyes aprobadas. Sobre el otro tema, ¿cuál era? La reforma energética. La reforma energética. Bueno, los foros del PRI fallecieron el día que nos separamos de los mismos. Ese día se expidió su acta de defunción, su certificado de defunción. Ya lo demás es una insistencia de llevarlos a cabo, de rehacerlos, pero yo creo que debemos tratarnos con respeto. Por ejemplo, algo que dejo muy preciso: las propuestas de ponentes que nosotros habíamos hecho las mantienen en el listado de participantes sin que se les haya consultado estar allí. Entonces se crea una confusión deliberada para establecer que ahí hay una pluralidad de participantes, cuando de verdad los nombres que están ahí puestos ya no tienen el consentimiento de por qué sigan apareciendo. Entonces es una insistencia, algo que ya cesó en sus efectos. Yo diría que deberíamos de irnos primero a determinar realmente si es que el PRI insiste en llevar a cabo sus foros, que deben tener una orientación con rumbo a la sociedad. O sea, el propósito es informar a la sociedad, es crear elementos de convicción en la gente para que tenga una opinión sobre las propuestas de reforma energética, pero con mucha más claridad que a través de declaraciones. Parte de lo que afectó son las declaraciones de quererse instalar como voceros de un escenario que es un escenario muy complejo. Y sobre la petición de Pablo Escudero de que lo inviten a los foros que ustedes organizan, ¿se necesita invitación para que alguien vaya? No, bienvenido, me estoy enterando de ello y al rato voy a presentar el nombre del senador Escudero. Bienvenido a la participación plural, o sea, de eso se trata, de que puedan participar todo aquel que tenga una opinión sobre las propuestas de reforma energética. Félix Muñiz, de Radio 13. Senador, muy buenos días. Dos preguntas. Una, en torno precisamente al asunto del CENTE, de los maestros. Hoy en dos periódicos de circulación nacional, unos dicen que los vinculan con el EPR y el otro dice que quieren 115 millones y que dejen libres a sus excarcelados que tienen presos ahí. Esa sería una pregunta. La otra, aquí hemos venido y escuchado a empresarios que se quejan de la reforma fiscal. ¿Verdaderamente están ellos en razón de quejarse o están lloriqueando? Bueno, primero yo diría que si existe una vinculación de un sector organizado, gremial, como puede ser un sindicato o parte de un sindicato con un grupo armado, hay que probarlo, hay que acreditar que efectivamente existe esa vinculación. De corroborarse sería en extremo grave, es decir, no pueden dejarse solamente dichos sin evidencias. Yo así limitaría mi opinión sobre esas 8 columnas que aparecieron hoy con esa referencia, que se pruebe, que se presenten las evidencias de esa denuncia que se hizo. Respecto de cuánto piden, es el problema de hacer negociaciones y después de filtrarlas. Quien lo filtró, que también diga cuándo y dónde se hizo esa petición, y no solamente se quede puesta en la evidencia de una filtración. Yo creo que si hay una negociación, debe haber actas de la negociación, y ojalá pudiera haber un acta donde esté contenida una negociación en donde la gente estuviera pidiendo esa cantidad de dinero, pero todo sujeto a corroboración. Y respecto a la opinión de los empresarios, sí, están muy preocupados, están yendo con senadores, senadoras, con grupos parlamentarios, donde están planteando el efecto de esta propuesta de reforma hacendaria en sus economías, en la afectación de las empresas que aglutinan, y vamos a escuchar a todos,
estamos ya escuchándolos y vamos a formar una posición, cada grupo parlamentario, el PRD así lo va a hacer, hoy termine esa posición, más tarde ojalá y pueda compartírselas, respecto de cada rubro, cuál es la posición del grupo parlamentario. Y así es como, bueno, primero será en Cámara de Diputados, llegará aquí a Cámara de Senadores, los plazos ya muy cortos que se tienen para resolverse, ¿sí? Entonces, lo importante es la claridad con que los grupos estén opinando sobre cada rubro de la reforma hacendaria. Y para formar nuestra opinión, estamos escuchando a las cámaras, a todas las organizaciones empresariales, organizaciones sociales. Estamos haciendo un análisis de esto que, repito, puede ser mañana, pero estamos por terminar un documento donde fijamos una posición respecto de cada rubro de la propuesta de reforma hacendaria. Le vuelvo a preguntar, Víctor, mañana. Senador, yo quiero preguntarle, como líder de la fracción perredista en esta Cámara, ¿qué le responde al presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, que ayer dijo que los senadores del PRD son solo predicadores porque no ejercen su derecho a la responsabilidad de debatir y de participar en estos foros que organizó el Senado de la Reforma Energética? Oiga, no, pues no hay que contestar eso, ¿no? Hay que decirle que lo invitamos a los foros de nosotros para que, yo creo que está a punto de convencerse de votar en contra de la propuesta de Enrique Peña Nieto. Penchina dice que sí va a sus foros, hay que hacerlo. No, lo estamos esperando. Sí, ojalá y vaya. No se los vayas a pero hay que hacerlo al radio. No, bueno, yo creo que perfectamente claro, ¿no? Los foros de Penchina murieron el día que nos separamos de ellos. Le pregunta Blanca Botella. Acá todavía, senador, una más. Esto me lleva a preguntarlo. Ustedes habían quedado del 2 de octubre empezar con sus foros, ya se ha retrasado un poco. ¿Valen la pena continuar con estos foros por cualquiera de las dos partes? Ahorita que menciona que ya están muertos los del PAN, PRI y PBM. Y por otra parte, ¿el PRD qué postura tiene ahora hacia el PT? Porque ayer decía el senador Manuel Bartlett, no nos han dicho nada de los foros que ellos llevan a cabo, no nos han invitado, se retira de los foros que organiza PRI y PAN. Ahora, ¿cuál es la relación de PRD con PT? Es muy buena la relación, somos dos vertientes de la izquierda mexicana, tenemos el esfuerzo común de impedir que haya reforma constitucional a los artículos 27 y 28, así es que estamos en el mismo propósito, están invitados las gentes del PT, van a participar, probablemente los ponentes no como PT, y yo espero la presencia del senador Bartlett o como ponente o como asistente a los foros, así es que no tenemos posiciones diferenciadas. Y en cuanto a la utilidad de los foros, miren, yo creo que los foros tienen que estar orientados más hacia formar una opinión en la sociedad, en la gente, tienen que tener ese propósito, ¿sí? Yo veo, diría yo, tensión en cuanto a la participación de los senadores en cada uno de los foros, o los que organiza el PRI-PAN y los que organizamos las izquierdas, ¿sí? Pero hay una tensión respetuosa, por eso queremos ser cuidadosos en no decir cosas, pero están orientados a formar una opinión pública sobre los contenidos de las diferentes propuestas sobre reforma energética. Y pongo énfasis en algo, ahí va a haber muchas acciones de distinta índole. Esta etapa de los foros ya fue resuelta y cada uno tendrá su opinión cómo quedó resuelta. La de organizar unos foros que pretendían crear una impresión falsa de inclusión, de pluralidad, y que no era así, ¿sí? Y los foros que estamos organizando nosotros para poder informar a la sociedad, para poder dar los elementos sí a los legisladores en su debate político, en su debate legislativo, pero también queremos crear una conciencia que tenga que ver con la participación de la ciudadanía en otra acción muy importante que estamos desarrollando. Estamos reuniendo las firmas necesarias para poder solicitar un referéndum nacional vinculatorio para el caso de que haya aprobación de reforma constitucional a los artículos 27 y 28. Y vean nada más de qué se trata.
El número de firmas lo vamos a conseguir en su mayoría en el mes de octubre y vamos a concluir en los primeros días del mes de noviembre. Vamos a ver cuál es la pretensión del gobierno de sacar la reforma energética durante el mes de octubre. Tenemos sí esa preocupación de que haya una insensibilidad del gobierno federal y de las bancadas del PRI y el PAN para que se atrevan a formar una mayoría formal en el mes de octubre y aprueben esa reforma energética, esa reforma constitucional. Pero estaremos listos para que se lleve a cabo un referéndum. ¿Cuándo? Vendrá también en el mes de octubre la expedición de la ley que regula llevar a cabo el referéndum. Está la figura en el 35 constitucional y vendrá ya una ley secundaria para regular la consulta popular. Y en ese caso estaremos en condiciones de poder llevar a cabo en la fecha posible, y la fecha posible en este momento sería el primer domingo de julio del año 2015. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de una postergación de hecho de la puesta en vigor de una reforma constitucional y de sus leyes secundarias cuando se llevaran a cabo. Dígame cuál sería el inversionista privado, nacional y extranjero que viniera a invertir después hasta que no se resolviera un tema de referéndum. Vamos a llevar a cabo el referéndum, vamos a conseguir que se lleve a cabo, y yo estoy seguro que en un día nacional, en un día de elecciones, cuando los ciudadanos se muestran en un comportamiento muy solidario con su participación, vamos a ganar ese referéndum. Se los anticipo, vamos a ganar ese referéndum y vamos a ver cuál es el destino de esas reformas constitucionales que por insensibilidad pudieran aprobar inclusive en este mes de octubre. Esto que le estoy diciendo ya es una preocupación del gobierno federal, ya es una preocupación de los intereses nacionales y extranjeros que están listos para hacer cosas después de la reforma. Para ellos ya es una postergación real de la puesta en vigor de cualquier posible reforma constitucional. Una pregunta más, señor. La última, la de Cártenes, por favor. Sí, senador, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle en un comentario con respecto a las manifestaciones de ayer. ¿Quién va a pagar los destrozos que se provocaron en la ciudad? Porque después de estas contingencias que se ha vivido ya durante un mes y medio, la ciudadanía no solamente sigue perdiendo sus horas productivas de trabajo, sino que también ahora de sus impuestos va a sacar la ciudad para pagar los destrozos de las manifestaciones. Bueno, debiera fincarse responsabilidades contra esos grupos anarquistas profesionales de la violencia y poder generar una responsabilidad patrimonial en contra de ellos. Pero sin duda creo yo que habrá la solidaridad del gobierno de la ciudad y tendrá que no ser la distracción de partidas que tengan que ver con política social, sino tendrá que ver ahí una exploración para que sin afectación de la forma, de los procedimientos, de cómo camina esta ciudad, se pueda tener la solidaridad con quienes recibieron el daño patrimonial en este día, en estas expresiones de violencia lamentables. ¿Tiene la Ciudad de México, las finanzas, tienen solvencia para soportar este tipo de daños a la ciudad ya consecutivos? No conozco ese dato, o sea, no quiero decirte algo que no conozco, pero así es como ha estado ocurriendo. Repito, no es la mejor, no es el mejor escenario, es una autoridad que tiene que ser solidaria con quienes recibieron daños de este tipo de hechos, pero sin duda que debe haber las dos formas: fincar responsabilidades patrimoniales y también la solidaridad de la autoridad del DF con quienes fueron afectados patrimonialmente por esto. Gracias.